Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna, del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue el juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy ya es jueves de la 10ª semana del tiempo ordinario y tenemos buenas lecturas hoy, como siempre, para edificarnos en la fe, ir creciendo en nuestro discipulado y sobre todo para alcanzar la vida de abundancia que nos promete nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos hablar en reflexión sobre una llamada por parte de Cristo a que superemos el modo de obrar. Cristo nos llama hoy a superar nuestro modo de obrar, a superar nuestras intenciones y a superar también nuestros deseos. Todo esto se mezcla en la vida, hermanos y hermanas, la obra, las intenciones, los deseos, y puede tener a veces consecuencias que no son necesariamente las que nos dejan ver como personas que estamos creyendo en Cristo, siguiendo a Cristo y dando el testimonio de un verdadero cristiano. Entonces continuamos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, específicamente hoy estamos en los versículos 20 y 26 y vamos a entender todo esto en base al mismo contexto del Evangelio, porque estamos hablando de la ley, ¿te acuerdas? Estamos hablando de lo que Cristo está identificando en torno a que no viene a abolir la ley, no viene a quitar la ley, no viene a decir que la ley no es buena, sino que lo que viene es a darle la plenitud, a que se interprete correctamente, porque la ley tiene derecho, la ley tiene justicia, la ley tiene un espíritu, hermanos y hermanas, que es para edificar, para mantener el orden y el control en la vida, para que haya un respeto de derechos para mí, para el otro, que es el prójimo, y también unos deberes y unas obligaciones que tenemos que cumplir, porque la ley no solamente son derechos y ganancias y cosas que me conceden, también es un respeto de mi parte hacia la ley para que todo se mantenga dentro de un orden, y yo tengo unos deberes, yo tengo unas obligaciones, yo tengo que respetar. Y eso es lo que tenemos que ver hoy en torno a lo que Cristo está diciendo. Y Cristo va a hablar de ciertas oposiciones y las va a mencionar por su nombre en torno a la ley. Entonces, la primera advertencia que Cristo está haciendo hoy, hermanos y hermanas, que continúa lo que decía ayer. Ayer terminamos hablando de que Cristo nos decía que no se puede saltar ni un tilde de la ley, ni una i, ni una coma, o sea, ningún signo, ese tilde que llevan muchas de las palabras arribita y separados, como el tilde de la ñ para diferenciarla de la n, ni eso se puede saltar porque entonces cambiaría el significado, ¿no? No es lo mismo decir mañana que decir manana, o sea, se está diciendo mal, o sea, no le quites el tilde al día de mañana porque entonces diría el día de manana, entonces eso suena distinto. Eso lo dice Cristo, no le quites nada porque va a sonar diferente, se va a aprender diferente y se va a llevar a cabo diferente en la acción y no se va a estar cumpliendo con el espíritu de la ley. Por eso la recta interpretación es el mensaje de Cristo hoy para todos nosotros. Entonces en esto hay que superar el modo de obrar. Claro, Cristo está comparándolo, hermanos y hermanas, con los fariseos, con los escribas, con los letrados, que tienen una forma de vivir, de cumplir la ley, hermanos y hermanas, a veces como que más fuerte para los demás, poniéndole yugos y cargas pesadas a los demás, y después no están dispuestos ni a poner un solo dedo para ayudar. Entonces
entonces sacando la misma ley para ventajas de asuntos personales, de agendas personales, de su propia imagen, buscando el culto a su propia persona. O sea, la ley, en muchos de estos casos, estas personas, estos personajes, estos grupos que había en los tiempos de Cristo, pues hermanos y hermanas, desvirtuaban todo el propósito de la ley, el espíritu de la ley, la intención de la ley. Algo que nosotros tenemos que tener cuidado también, porque nosotros vivimos dentro de una sociedad de ley y orden, de aplicar la justicia, de interpretar la justicia, de crear la justicia en términos de leyes. Pues con esto tenemos que tener cuidado, porque a veces caemos en la tentación de lo más fácil. Nos empezamos a exonerar porque vemos lo más grave, y nos afincamos a lo más sutil, a lo más delicado, a lo más fácil. Entonces Cristo llama y advierte contra la tentación de lo fácil, porque es un mal obrar. En el examen de conciencia, hermanos, a veces tenemos el derecho, ¿verdad? Y tenemos siempre el derecho a hacer examen de conciencia. Pero si yo todo el tiempo voy a estar diciendo que no necesito confesión porque yo no tengo pecados mortales, y cuando examino la ley de Dios y el decálogo, los 10 mandamientos, yo no robo, yo no mato, yo no cometo adulterio, yo no cometo infidelidad, yo no adoro otros dioses, no me tengo que confesar porque no estoy en esos pecados malos, ¿no? Yo no cometo aborto, yo no cometo ningún tipo de situación así que sea malísima ante los ojos de Dios. Yo no he roto mi compromiso con Dios y jamás he roto mi creencia en Dios. No tengo necesidad de confesarme. Pues está bien, este es tu examen de conciencia, pero habrá pecados veniales. El pecado venial tal vez es sencillo, y el pecado venial no me hará reflexionar, porque entonces el pecado venial no es matar, pero a lo mejor el pecado venial es mentir. Pero con una mentira, hermanos y hermanas, yo puedo salir bien de algún sitio, como dice la gente, ¿no? Una mentirita piadosa, una mentirita blanca para salir del paso. Porque es mejor pedir perdón que pedir permiso. Bueno, nos sacamos unas cosas, hermanos y hermanas, pero el pecado venial, aunque no rompe y nuestra relación con Dios, en términos de que se rompe esa relación para siempre, la lastima de alguna forma y lacera la relación con Dios. Un pecado venial, continuo en nosotros, repetitivo, y siempre un pecado venial, aunque no sea mortal, podría adquirir la categoría de mortal. ¿Por qué? Porque significa que yo no estoy arrepentido, que no veo que hay pecado, que no hay nada malo, y entonces lo sigo haciendo y lo sigo haciendo, lo he transformado con la corriente del mundo como que es algo bueno, y ya no veo la necesidad de confesarse. Pero un pecado venial, cuando se acumula, podría estar tocando, hermanos y hermanas, una situación de romper la relación definitiva con Dios, porque entonces me he ajustado y acostumbrado mi vida en un obrar que no es el de Dios. Ese examen de conciencia es nuestro y nadie se puede meter en él. Simplemente podemos pactar guías para esto. Por eso es que vemos, hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy, y Cristo va a hacer unas comparaciones, ¿no? Mire cómo Él dice, y estas son las oposiciones, que Cristo dice: ustedes habrán oído que se dijo esto, pues yo les estoy diciendo esto. Lo que dijeron atrás en lo antiguo, ahora yo estoy diciendo esto. Y empieza con eso mismo del homicida, ¿no? Habéis escuchado a los antiguos decir: no matarás. El homicida responderá ante el tribunal. O sea, tiene que ir porque está pecando. Pues yo les digo que todo el que se opone o se enoja contra su hermano responderá en el tribunal. O sea, no solamente el que mata, el homicida, el asesino, pero también el que va en contra de su hermano, que a lo mejor uno lo mide como que yo no estoy matando, yo no estoy asesinando a nadie, pues por lo tanto no tengo que estar delante de Dios pidiendo perdón, ni con corazón contrito, ni alma en dolor. O sea, ¿qué obrar es este, no? El alma en dolor. ¿Qué obrar es este? Pues dice Cristo que cuando tú vas en contra de tu hermano, haciendo algo en contra, que no sea asesinato o homicida, pero vas en contra de él, posiblemente, hermanos y hermanas, estemos en un pecado y que se puede poner grave la cosa. O sea, tengamos cuidado con la tentación de lo fácil, porque empezamos a poner los diminutivos en términos de la obra. Lo diminutivo es como, pues, yo le llamo, en vez de decir pecado, pues lo voy a minimizar con un diminutivo. Tengo un pecadito, pues lo estoy poniendo como que más fácil para que la carga no sea pesada. Cometí un pecadito.
para decir que es venial, ¿no? Si hubiese cometido un pecado grande, pues era un pecadote. Pero las cosas no se miden en términos de pecadito con diminutivos, hermanos y hermanas, minimizando, poniéndolo más fácil o más sutil. El pecado es pecado, como sea. Hay grave, hay pecado mortal y el pecado venial. O sea, con esto tenemos que tener muy en cuenta que nuestra forma de obrar a veces es como buscamos la vuelta para no tener que enfrentarnos a Dios, a la confesión, el corazón contrito y al hacer las cosas, ¿no? Cristo no solamente señala lo del homicida, lo del enojo también con el hermano, hermanos y hermanas, pero también aquí Cristo dice y señala otras cosas que son importantes. Quien llame a su hermano imbécil, responderá en el consejo, y quien lo llame renegado incurrirá en la pena del infierno. O sea que también la forma en que nos dirigimos a las personas, si hay una serie de insultos. Lo que pasa aquí, que la palabra que usa la traducción en español es imbécil. Pero aquí lo que está hablando es de insultar al prójimo. Para el judío la palabra imbécil era un insensato y era un renegado de la fe. Por eso es que tiene una gravedad para Cristo. Tal vez en nuestro vocabulario decir imbécil pues, como que no suena tan fuerte. Decir tonto como que no suena como un insulto grave, ¿verdad? Porque no hemos llamado a la persona como por un mal nombre bien fuerte. Pero lo hemos llamado imbécil. Pero para el judío esto significaba, hermanos y hermanas, y en aquel tiempo era un modo frecuente que usaba el judío, el letrado, que usaba el fariseo, que usaba el escriba, para hundir al adversario. Cuando estaban hablando de la fe, cuando estaban hablando de situaciones y entraban en discusión y en controversia, decirle imbécil a una persona era utilizar esa palabra para que en público yo hundía al adversario. Y esto lo que procuraba era, hermanos y hermanas, es que nadie escuche las razones de este imbécil, que no escuche sus razones y que no respeten tampoco sus derechos. Entonces caían en difamaciones hasta ese punto, ¿no? Entonces era bien fuerte lo que estaba diciendo Cristo. Para nosotros tal vez la palabra imbécil no significaba mucho, pero para aquel tiempo era hundir a una persona, hermanos y hermanas, era quitarle su defensa, era que sus razones no eran válidas, hermanos y hermanas, y era prácticamente poner a la persona dentro de una situación de que nadie tenía que respetarle sus derechos que tenía. Pues por eso es que Cristo lo dice así. Más aún, Cristo lo que advierte es en el modificar nuestra conducta, en el superar nuestro obrar, hermanos y hermanas, que no podemos obrar como los paganos. Es también la cuestión de reparar. Es cuestión de que a tiempo, hermanos y hermanas, si yo llevo un arreglo, si yo llevo un acuerdo con mi hermano, con mi hermana, y puedo reparar, ya yo estoy haciendo lo que manda la ley, ya yo estoy haciendo lo que manda el Espíritu, y el castigo no me vendrá, la penitencia no me vendrá, la penalidad no cae sobre mí. Por eso aquí está la famosa frase que muchos recordamos en torno a la ofrenda, y la asociamos con la ofrenda cuando vamos a entregar la ofrenda en la misa, ¿no? Si mientras llevas tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar, ve primero a reconciliarte, ¿ve? Atiende ese asunto primero con tu hermano y después vuelve y lleva tu ofrenda. Si estás en pleito, busca rápidamente el acuerdo, ¿no? Busca rápidamente el acuerdo mientras vas de camino con él. Si no, te entregará al juez, del juez al comisario, y te meterán a la cárcel. Y te aseguro que no saldrás de allí hasta haber pagado el último centavo. O sea que en otras palabras, Cristo dice que hay una forma, hermanos y hermanas, de nosotros poder salvar ciertas situaciones cuando entramos en conflictos con los demás. Y aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones, aquí tenemos que pensar en entrar en conflicto por la interrelación que tenemos nosotros diariamente con el esposo, con la esposa, padre, madre, hijos, la familia, los amigos nuestros, los hermanos de la comunidad, compañeros de trabajo, compañeros del hobby, del deporte, que nos podemos entrar en conflicto los unos con otros. Cristo dice, mira, soluciona esto antes de que llegue a una situación trágica. O sea, porque y aquí lo que hace falta es la humildad. O sea, tenemos que ser humildes para reconocer si yo te lastimé, si yo pues realmente te hundí, si el calor de la discusión me llevó pues
a quitarte la dignidad, a ponerte en ridículo ante los demás, a llamarte por un mal nombre, a decirte que realmente es un ridículo lo que tú estás haciendo, no me convences, y entonces busco cómo hundir a la persona y quitarle el respeto que tiene. O sea, hay muchas cosas que se pueden sanar, hay muchas cosas que se pueden reparar, hermanos y hermanas. Cuando vamos a la confesión es porque ya metimos las patas profundamente, es porque ya, pues hermanos y hermanas, pues no hay remedio, ya metí las patas, caí en el pecado, caí en la tentación, lo hice, soy culpable y voy a la confesión. Te puedes evitar eso, dice Cristo, si en la relación tú entras en paz con tu hermano, si eres lo suficientemente humilde para entonces rebajarte en un punto de aceptación que caramba, fui muy fuerte contigo, perdóname. A veces uno dice las cosas pero realmente no las significa, te pido perdón. Mira, es que a veces uno pierde la cabeza y se pone como que inconsciente de lo que dice, te pido perdón. O sea, ya con esto, hermanos y hermanas, vamos dentro de una situación de borrar esa culpa, de borrar ese pecado, de presentar el corazón contrito, y es lo que tenemos que hacer. Por eso es que Cristo hoy nos señala que tenemos que superar ese modo de obrar, porque a veces nosotros, por el calor de la discusión y de la situación que tenemos con esposa, con amigos, con parientes, hermanos y hermanas, con familiares cercanos, con compañeros de trabajo, el calor de la discusión, perdemos la cabeza, perdemos nosotros la templanza, perdemos la paciencia, hermanos y hermanas, y se nos salen las cosas fuera de proporción. Llamamos por más nombre a las personas, insultamos, y hay quien la cosa pues se pone hasta a amedrentar con manos y hasta con amenazas de violencia y de que se van a hacer cosas que pueden lastimar a la otra persona. Y en esto tenemos nosotros que modificar nuestro modo de obrar. En este capítulo y en estos versículos 20 al 26 de Mateo 5, donde Cristo pone estas oposiciones, hermanos y hermanas, de tener cuidado con fijarse solamente en lo más grave y en lo más mortal y dejarlo venir a un lado como si no significara un mal obrar. Cristo no se está cuestionando en ningún momento en esta palabra las exigencias de la vida, de la Biblia, y en ningún momento tampoco pues está haciendo un alarde, una contentura con que yo estoy haciendo con los comentarios correctos de la interpretación de la ley. Aquí lo que tenemos que ver, hermanos y hermanas, que Cristo, al aplicar la ley en la plenitud y al interpretar la ley correctamente, la ley que sea, que se diga que es ley religiosa, que es ley de Dios, que es ley bíblica, cualquier modo de eso, tipificación de la ley de Dios, Cristo lo que está diciendo es que tiene que haber un corazón purificado para poder superar el modo de obrar que tenemos. Si el modo de obrar que tú y yo tenemos no nos está dando resultados para solucionar, entramos en diálogo y lo que tenemos son grandes discusiones y peleas, no llegamos a acuerdos de ningún tipo y lo que hacemos es que salimos con la cara entrompada, dejamos de hablar, nos alejamos, empacamos y nos vamos, o terminamos la relación y tú eres mi enemigo y no quiero saber de ti, ni me llames ni me procures. En torno a eso, para evitar eso, es lo que Cristo está diciendo, hermanos y hermanas, llamado a purificar el corazón. Todos sabemos lo que es purificar el corazón, porque el corazón purificado tiene la presencia de Dios, hermanos y hermanas, un Dios que es un Dios de justicia, un Dios de derecho, un Dios de respeto, un Dios de oportunidad, un Dios de perdón, un Dios de olvidar, un Dios de misericordia, en fin, el corazón nuestro a imagen de Dios. Y enderezar las intenciones y los deseos. ¿Con qué intención yo voy donde una persona? ¿Con qué deseos yo voy donde una persona? ¿Cuáles son mis intenciones cuando yo digo yo quiero hablar contigo sobre algo que me preocupa y que tiene que ver con nosotros? Y sabes que tengo algo que decirte por lo que dijiste antier, o esta conducta tuya a mí no me agradó, o lo que hiciste con mi esposa, o la mirada de aquel a mis hijos, o cualquier cosa, hermanos y hermanas. ¿Con qué intención nosotros vamos? ¿Con la intención de reconciliar, de buscar perdón, o con la intención de una venganza, de poner a la persona dentro de un castigo y una penalidad que se la voy a dar yo y voy a tomar la justicia en mis manos y de esto yo me voy a hacer cargo? Eso es lo que dice Cristo. Eso hay que superarlo, hermanos y hermanas, porque esa forma de obrar no es la que es digna. Por eso Cristo dice en este evangelio, al final, ¿verdad? Se van a perder el reino de los cielos.
porque los letrados y los fariseos no entrarán en el reino de los cielos. Eso es lo que él dice. Entonces nos estamos ganando la condenación sin darnos cuenta, y a veces porque no tenemos un control, un buen manejo de situaciones desgraciadas. Tenemos que aprender a manejar las situaciones desafiantes, desgraciadas, que nos incomodan. Eso es parte del desarrollo personal, eso es parte de la fe. Entonces vamos a enderezar las intenciones y los deseos. Lo correcto nace, hermanos y hermanas, cuando miramos a Dios en todo lo que hacemos. Toda tu intención tiene que ser hecha, y todo tu deseo, toda tu purificación de corazón, mirándote fijamente a Dios. Es mirar a Dios, porque somos imagen y semejanza de Dios. Lo que te he dicho en varias ocasiones, ¿qué haría Jesús ante una situación como esta? ¿Qué diría Jesús ante una situación como esta? ¿Cuál sería la intención de Jesús ante una situación como la que yo estoy? ¿Cuál sería el deseo de Jesús ante una situación como yo estoy? Manéjalo, piénsalo conscientemente y aplícalo. Y es volverse al Padre, hermanos y hermanas, es imitar a Dios, es imitar a Dios. Y esto no quiere decir que no haya justicia, esto no quiere decir que no haya derecho, esto no quiere decir que no se te vaya a respetar tu posición, lo que tú quieras resolver, tu argumento. Eso no quiere decir que no tiene validez, porque a veces pensamos que si me humillo en la discusión, pierdo, porque entonces se lo van a dar a él, porque me voy a presentar como débil. Cuando me humillo, me presento como débil. No es debilidad. La humildad es grandeza, porque el que se humilla, hermanos y hermanas, escucha en la discusión. Y a veces cuando estamos discutiendo no escuchamos al otro, aunque estamos en silencio, porque ya estamos en la mente preparando en el pensamiento lo que le voy a decir sin haberlo escuchado. O sea, no lo estoy escuchando, estoy ahí en silencio, parece que lo estoy escuchando, lo que estoy es maquinando mi próxima respuesta. Entonces un silencio falso es como proyectar una conducta, un modo de obrar falso, que no es justo, que no es coherente, porque estoy maquinando cómo le voy a responder, por dónde lo tumbo, por dónde lo agarro, con qué le doy, en términos de palabras, ¿verdad? Entonces esto pues tiene que calar profundamente en nosotros, porque son conductas, hermanos y hermanas, son reacciones que cogemos del mundo, que demuestran que no hay balance, que no hay equilibrio, que no hay buen manejo objetivamente de la situación, y que no lo estamos manejando de una forma cristiana. No lo estamos manejando de la forma como bautizados, como hijos de Dios. Entonces, imitemos al Padre en ese sentido. Hay que descubrir, hermanos y hermanas, cuán imperfectos son también los criterios humanos de la moralidad, que eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Hay criterios humanos en términos de la vida, de la moralidad, hermanos y hermanas, que son bien imperfectos, y lo sabemos, ¿no? Hablar de una ley del aborto, eso es una situación bien grave. Hablar de la eutanasia, ¿no? Y hablar de ciertas cosas que pasan en este mundo que no son conforme a los deseos y a las intenciones de Dios, pues pueden a veces llevarnos hasta en manifestaciones, en situaciones donde una protesta, en una clínica de aborto al frente, pues no se trata de agredir a nadie, ni de tirarle huevos podridos, ni de impedir la entrada, porque eso es una violación al derecho que tiene la persona a moverse y a entrar donde quiera. Pues tenemos que tener cuidado si vamos a hacer una protesta contra el aborto. Tenemos que tener una humildad de no violarle los derechos a ellos, aunque estemos en contra de su posición, ¿verdad? Pero tampoco es a la fuerza que se llevan los mensajes de que escúchame lo que yo tengo que decir, lee lo que yo tengo que decir sobre la vida, de cuándo comienza la vida, del valor del feto, del valor de la madre, de la decisión de la criatura como imagen de Dios. Tú sabes, parece que no nos escuchan nuestro planteamiento, y entonces se ponen a veces las cosas, hermanos y hermanas, color de hormiga brava, y viene la violencia, viene la violación de los derechos civiles hacia las otras personas, y nos puede causar el encarcelamiento, la cárcel, multas, una serie de situaciones. Tenemos que descubrir hasta qué punto, hermanos y hermanas, respondemos a esos criterios de la sociedad que no son morales para nosotros, con calma, hacerlo en humildad y llevar nuestro punto. Y, hermanos y hermanas, también aprovechar el momento, dice Cristo en esto, y purificarse en la vida presente de todo lo que nos impide ser verdaderos y justos.
nuestra reacción y nuestra forma de decirle a una persona que tiene algo opuesto a lo que nosotros creemos, en términos de presentarlo como que es verdad y es justo. Y eso nos tiene que mantener a nosotros la mente clara, el espíritu claro. Cuán verdadero es lo que yo le llevo a la esposa, cuán justo es lo que yo le llevo al esposo en términos de querer salvar una situación, al amigo, al hermano, a quien sea. Tiene que ir dentro de la justicia y tiene que ir dentro de la verdad. De eso es lo que habla Cristo en el Evangelio de hoy. Entonces, una llamada a superar, hermanos y hermanas, nuestra forma de obrar. ¿Cómo estoy obrando yo? ¿Cómo estoy yo haciendo las cosas para resolverlas, para solucionarlas, para que termine esto en un acuerdo, en que no terminemos la amistad, en que seamos hermanos, que nos podamos abrazar después que hablamos, después que resolvimos, ¿verdad? Que continúe nuestra relación como cristianos, que no se denigren el uno al otro, o que de aquí pues termine todo esto, hermanos y hermanas, en una situación donde no nos queremos ver ni el rostro, y esto pasa hasta en la misma casa o con la misma familia. Esta es la situación. Así que hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos pone a pensar en superar este modo de obrar. ¿Cómo estamos nosotros obrando? ¿Cómo nosotros estamos modificándonos en la vida? ¿Qué estamos proyectando? No es tanto lo que la gente diga, hermanos y hermanas. No es tanto, no lo decimos por el qué dirán. Es por lo que Dios puede hacer por nosotros. Eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Qué Dios dice de nosotros? Y para eso es que está Cristo ayudándonos en el camino. Para que nosotros podamos ver que intenciones y deseos cuyo corazón no está purificado, nos pueden hacer perder el reino de los cielos. Llegamos hasta ahí hoy, hermanos y hermanas. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, un nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre de Dios.